La noche en la mansión Von Trapp era un lienzo de terciopelo oscuro, solo interrumpido por el brillo gélido de la luna que se colaba a través de los altos ventanales. Todo en la casa de Elliot Von Trapp, el magnate de las telecomunicaciones, gritaba opulencia y silencio. Demasiado silencio para el corazón de una adolescente. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Amelia Von Trapp, de 17 años, no estaba durmiendo. Estaba vistiendo la ropa más sencilla que poseía. Unos jeans gastados que había escondido bajo una pila de ropa de diseñador y una sudadera gris con capucha. Su cama, una imponente pieza de caoba con dosel, estaba vacía, y las sábanas de seda perfectamente estiradas eran un testimonio de la soledad que la habitaba. Su plan era simple, casi infantil en su desesperación: huir. No huir de un castigo o de un padre cruel, sino de una jaula dorada que se sentía cada día más asfixiante. Elliot Von Trapp era un hombre que amaba el orden, la disciplina y las cifras. Su amor por Amelia era un concepto abstracto, envuelto en regalos caros, educación de élite y la promesa de un futuro empresarial que ella no quería. Era un amor por interpuesta persona, delegado en asistentes personales, tutores y, sobre todo, en el personal de servicio. En su mochila, que parecía ridículamente pequeña en el vasto espacio de su habitación, había empacado apenas lo esencial: algo de dinero en efectivo que había ahorrado de sus mesadas, un diario de tapas negras y una fotografía arrugada de su madre, muerta hacía 10 años. El primer desafío era salir de su habitación sin que la viera el guarda de seguridad. La mansión estaba equipada con la tecnología más avanzada, pero Amelia había estudiado los turnos y las rutas de patrullaje durante semanas. Las cámaras estaban, por supuesto, por todas partes, pero había un punto ciego cerca de su balcón. Abrió la ventana corrediza con un chirrido minúsculo, sintiendo un escalofrío al contacto del aire frío. Afuera, la noche la esperaba, prometiendo libertad. O eso creía. Su corazón latía con fuerza, un tamborileo sordo que temía que resonara por todo el pasillo. Se deslizó por la barandilla de piedra de su balcón, asegurando sus pies en las enredaderas de glicinas que habían crecido salvajemente a lo largo de la pared, un capricho de su madre que Elliot nunca se molestó en podar. Lentamente, con la destreza de una acróbata, Amelia descendió. Cada segundo era una eternidad. Cada hoja crujiendo bajo su peso era una alarma a punto de sonar. Finalmente, sus botas tocaron el suave césped del jardín trasero. Estaba libre. Caminó por el césped, manteniéndose cerca de la sombra de los setos. El portón de servicio era su objetivo. Tenía un código de acceso que había memorizado. Pero cuando estaba a punto de doblar la esquina de la piscina climatizada, una voz suave, pero firme, la detuvo. ¿Amelia? La joven se detuvo en seco, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Cerró los ojos, como si el simple acto pudiera hacer desaparecer a la persona. Era Clara. Clara había sido la empleada de la casa desde que Amelia tenía 5 años. Una década de servicio silencioso. Era la única persona en la mansión que no la trataba como la princesa Von Trapp, un ser frágil y costoso. Clara era la encargada de la limpieza y la lavandería, pero para Amelia era la presencia cálida que llenaba los huecos dejados por la indiferencia de su padre. Clara, una mujer de unos 50 años con manos marcadas por el trabajo y una mirada que contenía una sabiduría insondable, estaba parada bajo la luz de un farol, con una bata de algodón abrochada hasta el cuello. Tenía un termo en la mano. Parecía no estar sorprendida en absoluto. «Pensé que podrías tener sed», dijo Clara, acercándose despacio, sin ninguna prisa. No había reproche en su voz, solo una calma profunda. Amelia sintió que la adrenalina se le escapaba, reemplazada por una punzada de vergüenza y frustración. «¿Qué está haciendo levantada, Clara?» «Tomo mi té de hierbas a esta hora», respondió la empleada sin mirar a la casa. «A veces el silencio de esta casa es demasiado pesado. Necesito escuchar a los grillos». Se detuvo a 2 metros de Amelia, bloqueando sutilmente su camino hacia la verja. Amelia ajustó la mochila en su hombro. «Tengo que irme, Clara. Por favor, no se lo diga a mi padre». Clara no se movió. «Ya lo sé. He visto ese brillo en tus ojos durante un mes. El brillo de la huida». «No lo entiende», espetó Amelia, sintiendo que sus ojos se humedecían por primera vez.
No puedo respirar aquí. Todo es de él. Mi vida, mi ropa, hasta mi futuro. Él ha planeado que vaya a esa universidad de negocios y me convierta en una extensión de su imperio. No quiero cifras, Clara. Quiero color. Clara asintió lentamente. Abrió el termo y el dulce aroma a manzanilla se elevó en el aire. Ven y siéntate. Solo por un momento. No voy a detenerte a la fuerza. No tengo ese derecho. Señaló un banco de piedra cerca de la fuente. Amelia dudó. Su plan se estaba desmoronando. No por la fuerza, sino por la simple presencia de alguien que parecía entender. Si el guarda la hubiera atrapado, habría habido una confrontación y un castigo. Esto era peor. Era una conversación. Se acercó a regañadientes y se sentó. El banco de piedra estaba frío, pero Clara puso su mano sobre la piedra junto a ella, como para infundir un poco de calor. «Cuéntame, Amelia», dijo Clara, sin exigir, solo ofreciendo. «¿Qué vas a encontrar allá afuera que no puedas encontrar aquí?» Amelia se encogió de hombros, mirando la oscuridad más allá de la valla. «Una vida real. Quiero un trabajo de verdad, algo que yo haya elegido. Quiero fracasar o triunfar con mis propias manos, no con el dinero de mi padre como red de seguridad. Quiero ser invisible por un tiempo. Solo Amelia. Dale like, suscríbete y comparte». Clara se sirvió un poco de té en la tapa del termo y lo sopló con cuidado. Ser invisible es un anhelo poderoso. Lo sé bien. Ella bebió lentamente. Cuando yo tenía tu edad, en mi pueblo, mi padre quería que me casara con el hijo del panadero. Era un buen muchacho, con un buen futuro. Pero yo no quería hornear pan. Yo quería ver el mar. Había un mar que solo conocía por los libros de geografía. Amelia la miró por primera vez. Nunca había oído a Clara hablar de su vida antes de la mansión Von Trapp. «¿Y qué hizo?», preguntó. «Huí», dijo Clara, una pequeña sonrisa triste asomando en sus labios. «Una noche, empaqué mis 3 vestidos más decentes y me fui a pie. Caminé durante 2 días hasta que llegué a la capital. ¿Y el mar? El mar era hermoso», confesó Clara. «Tan grande, tan ruidoso. Me senté en la orilla y lloré durante horas. Era todo lo que había soñado, y sin embargo, me sentía más sola que nunca». Amelia se abrazó a sí misma. La historia de Clara no era el cuento de hadas que esperaba. No era la validación de su huida. «El problema, Amelia», continuó Clara, bajando la voz, «no es el lugar, es la soledad que traes contigo. Yo era libre, sí, pero también estaba sola y hambrienta. Sin dinero, sin conocidos. Tuve que tomar trabajos que no eran mejores que hornear pan. Lavé platos, limpié pisos, trabajé en fábricas ruidosas. Lo hice con mis propias manos, como quieres tú. Y en ese camino, conocí la crueldad de un mundo que no tiene tiempo para las jovencitas soñadoras». Clara le extendió la tapa del termo. «Toma, está un poco frío, pero es mejor que nada». Amelia tomó el té. Sabía a tierra y dulzura, un sabor real, no como los tés gourmet de la mansión. «Luché y sobreviví», dijo Clara, «pero perdí 10 años de mi vida que no pude recuperar. Y lo más doloroso, rompí el corazón de mi madre. Ella nunca entendió. Solo pensó que la había abandonado por un capricho». Amelia miró la fotografía de su propia madre, apretándola en el bolsillo de su sudadera. Su madre murió en un accidente, pero el dolor de Elliot, el dolor real, se había secado, reemplazado por la obsesión de forjar una heredera perfecta. «Mi padre ni siquiera notaría que me he ido hasta la hora del desayuno», dijo Amelia con amargura. Clara la miró fijamente, con una intensidad que era inusual en ella. «No, tu padre es un hombre de negocios, no un hombre que sepa cómo ser padre. Él no sabe cómo amar sin un plan de inversión. Pero no te engañes, Amelia, él te ama, a su manera torpe y silenciosa. No es suficiente, Clara». «No, no lo es», concedió la empleada. «Pero tienes un privilegio que yo no tenía. Tienes tiempo y tienes recursos. Huir ahora, sin terminar la preparatoria, sin una verdadera habilidad, sin un plan más allá de ser invisible, es condenarte a la misma lucha que yo tuve, pero sin el fuego de la juventud». «¿Qué quiere que haga?», preguntó Amelia, sintiéndose derrotada. «¿Quedarme y fingir que me importa la junta directiva y el mercado de valores?». Clara le sonrió a Amelia y le aconsejó: «Quiero que te quedes y pelees.
La libertad no está afuera, Amelia. Está aquí, en tu cabeza. Le explicó que, aunque su padre la obligara a estudiar negocios, ella podía usar ese acceso a los mejores recursos para estudiar arte, literatura o lo que deseara. Haz tu plan de inversión, Amelia, pero invierte en ti. Amelia se quejó de que su padre lo controlaba todo. Él controla tu dinero, corrigió Clara. Tú controlas tu tiempo. La instó a inscribirse a clases por internet, a graduarse de la universidad que su padre exigía si era necesario, pero a usar ese tiempo para construir su propia red y encontrar su propia voz. No necesitas huir de la casa para encontrar la vida. Necesitas usar la casa para financiar tu vida. Sé más astuta que tu padre, Amelia. Usa su estructura. Transfórmala desde dentro. Amelia asimiló las palabras. Eran el consejo de una mujer que había aprendido que la lucha astuta era más efectiva que la huida romántica. ¿Y si me descubre?, preguntó en un susurro. Serás una Von Trapp con un título de negocios, haciendo su trabajo en la compañía, y una artista o una escritora que puede pagar su propio estudio. La libertad es poder, Amelia, y el poder se construye. No se encuentra en una carretera oscura. Clara la invitó a posponer la rebelión por un par de años, pero no la educación. Amelia se dio cuenta de que su plan de huida era una fantasía, el de Clara, una estrategia. Se dio la vuelta y caminó hacia la mansión. Cuando llegaron a la base de las enredaderas, Clara la detuvo con un guiño. La próxima vez que planees una rebelión, avísame. Necesitaré un termo más grande y unas galletas. Amelia rió, sintiéndose verdaderamente vista. Gracias, Clara, por no ser un guarda de seguridad. Solo soy una empleada, respondió Clara. Ahora, vuelve adentro antes de que el señor Von Trapp note que su hija y su empleada están conspirando en el jardín. Amelia subió por las enredaderas con un propósito recién descubierto. Al deslizarse por la ventana, guardó su mochila. No era la libertad, era el campo de batalla. Afuera, Clara supo que la niña había elegido una guerra más larga y difícil. Recogió su termo vacío y regresó a las cocinas, el único lugar donde podía encontrar paz. La puerta de servicio se cerró, sellando la promesa de la lucha interna que apenas comenzaba. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.